Jehová Jireh, parte 1 B = 640402 predicado el jueves 2 de abril de 1964 en el 4H Club Barn en Louisville, Mississippi, 1 hora y 18 minutos, 1. Siéntense. Esta es una gran oportunidad para volver esta noche, y una gran bendición para mí poder hablarles de nuestro Señor Jesús, a quien estoy seguro que la mayoría conoce, o espero que sí, y del perdón de sus pecados, y por medio de su gracia. Que esta noche les imparta más de su gracia. Al salir de aquí, que podamos decir como los que vinieron de Emaús, nuestro corazón ardía en nosotros durante el camino. Ahora, cada mañana, Lucas 24:32 y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? Creo que tienen un relacionista público como, el señor Baile, aquí, dando una lección, respondiendo preguntas y hablando de las escrituras, ¿es aquí en este edificio? Justo en este edificio por la mañana. Y si alguien está libre, algún ministro o alguien similar, y desea visitarnos, pues, todos son bienvenidos. El hermano Baile es un maestro profundo, realmente una excelente educación. 3 Y por eso, el otro día dije que me gustaría tener educación. Tengo que usar parábolas para explicarlo. No tengo la educación suficiente para explicarlo. Pero de una forma u otra, el Señor me ayuda a salir adelante. Recuerdo una vez que había un hombre en las escrituras llamado Juan. Su padre era sacerdote. Normalmente seguían lo que hacía su padre. Pero él tenía un mensaje: anunciar al Mesías. Y si hubiera ido a la escuela a la que iba su padre, le habrían dicho: mira, hermano fulano, ese es precisamente el Mesías. Casi lo convencen. Así que, él no fue a ninguna escuela de ese tipo. 4 Fue al desierto donde aprendió de Dios. ¿Se fijan en cómo se difunden sus mensajes? Nunca tuvo educación. Entró a los 9 años, salió a los 30, predicó durante 6 meses y fue ejecutado. Ahora, vemos que dijo, como cuando salieron los fariseos y los saduceos. Y dijo: oh, generación de serpientes. Eso es lo que había visto en el desierto. Serpientes, algo viscoso y engañoso. Alguien podría haber dicho: vaya, pequeña molestia. O algo así. Pero, vean, no sabía qué decir, así que simplemente dijo: generación de serpientes. Eso es lo que había visto en el desierto. Dijo: ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? No empiecen a decir: pertenecemos a esto y pertenecemos a aquello, porque Dios puede, de estas piedras lo que ve, levantar hijos a Abraham. Y el hacha está puesta a la raíz del árbol. Él sabía qué hacer con un árbol malo. Todo lo que no da buen fruto es cortado y echado al fuego para quemar la mala madera. Vean, todo su mensaje era algo natural. Él lo modeló. La gente común lo entiende. Y luego, creo que a veces lo entienden un poco mejor que con todas esas palabras grandilocuentes que la gente aprende en la escuela. Mateo 3:7 Pero al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:9 Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3:7 Decía entonces a la multitud que salía para ser bautizada por él: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lucas 3:9 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Pues todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 5 Anoche llegamos un poco tarde, así que intentaremos que salgan justo a tiempo esta noche, si es posible. Y confío en que el Señor no permitirá que llueva demasiado esta noche sobre este techo de hojalata. Así que, solo tenemos que creer y tratar de servirle lo mejor que podamos. 6 Ahora, leamos la palabra de Dios. Leemos el libro de Génesis, comenzando en el capítulo 22, versículo 7, hasta el 14 inclusive. Isaac le habló a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Y añadió: Mira el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Hijo mío, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Fueron, pues, los dos juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Y Abraham edificó allí un altar, dispuso la leña, ató a su propio hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y añadió:
No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le impongas sobre él. Porque ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo único. Alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, por lo que se dice hasta hoy: en el monte del Señor será visto. Génesis 22, 7. Habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. Y añadió: Mirad el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22, 8. Y dijo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y fueron ambos juntos. Génesis 22, 9. Y llegaron al lugar que Dios le dijo. Y edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Génesis 22, 10. Entonces extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Génesis 22, 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Génesis 22, 12. Y él dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22, 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22, 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Por lo cual se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Padre Celestial, esta palabra, que es Dios, nos dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y ahora, Padre, te pedimos que nos compartas el contexto de esta lectura para que aprendamos, como nos dice la Biblia, que todo aquello del Antiguo Testamento fue un ejemplo que debemos ver. Quienes obedecen el llamado de Dios son bendecidos. Quienes lo rechazan son maldecidos. Así que oramos, Padre, que tengamos entendimiento esta noche por la revelación. Que el Espíritu Santo nos revele lo que nos atañe en este día, todo lo que está escondido en este gran misterio de Dios que ha existido desde la fundación del mundo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. 8. Quiero hablar sobre este tema, si Dios quiere, desde la perspectiva de Jehová Jireh. La palabra significa Dios se proveerá un sacrificio. Hablamos de Abraham, quien buscaba un hijo prometido. Para comprender la verdad, retrocedamos al capítulo 22. Tenemos algunas escrituras aquí que me gustaría consultar, si es posible, y quiero hablar sobre ellas. Comenzaremos con el capítulo 12. Regresaremos para descubrir quién es este personaje, Abraham. Y ahora, ¿cómo fue que Dios lo eligió? Sabemos que la promesa fue dada a Abraham y a su descendencia después de él. Y solo por estar en Abraham somos coherederos con él mediante la promesa. Ahora bien, Abraham tuvo descendencia, y la descendencia, por supuesto, tuvo muchas descendencias. Pero tuvo una descendencia a la que se le prometió: Ismael. Y luego, tras la muerte de Sara, se casó con otra mujer y tuvo 7 hijos además de las hijas. Y todos son descendencia de Abraham, pero la descendencia de Abraham fue la que recibió la promesa. Y la descendencia, en realidad, es la fe de Abraham que tuvo en la palabra prometida de Dios. Génesis 25, 1. Abraham volvió a tomar mujer, cuyo nombre era Cetura. Génesis 25, 2. Y ella le dio a luz a Zimram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Sua. 10. Ahora bien, descubrimos que Abraham no aparece hasta que lo encontramos aquí, alrededor del capítulo 12. En el capítulo 11 de Génesis, encontramos que su padre descendió de Babilonia, y Abraham era un hombre común y corriente, como tú, como yo o como cualquier otro. Y se estaba convirtiendo en lo que consideraríamos un anciano. Tenía 75 años. Se había casado con su media hermana, llamada Sarai. Y su nombre, por supuesto, no era Abraham. Era Abram, y el de ella, Sarai. Así que encontramos que ella era 10 años menor que él, lo que la hacía tener 65 años, y él 75. 11. Ellos, probablemente era un agricultor, vivía en el valle de Sinar. Llevaba una vida normal. Probablemente salía de día a buscar su comida del monte, a recoger bayas y a vivir así, como un hombre común y corriente. No tenía nada de especial.
Pero un día Dios lo llamó. Eso marcó la diferencia, cuando Dios lo llamó. Así es en cualquier vida. Se necesita a Dios. No es lo que tú haces, es lo que Dios hace. Mira, dices, busqué a Dios, busqué a Dios. Te equivocas. Ningún hombre busca a Dios. Dios busca al hombre. No eres tú quien busca a Dios, es Dios quien te busca a ti. Jesús dijo, no me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti. Así que, ¿fuiste elegido antes de la fundación del mundo, o no fuiste elegido en absoluto? Él solo vino a redimir ese nombre. Y todos aquellos cuyos nombres no estaban en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo son los únicos que estarán allí de todos modos. Mira, fuiste elegido en él antes de la fundación del mundo. Cuando el Cordero fue elegido, fuiste elegido con él, antes de la fundación, eres, como dije anoche, un atributo del pensamiento de Dios. Esa es la única, ser eternamente. La única forma de vida eterna, solo hay una forma de vida eterna, y es Dios. Así que eso es todo. Él es el único que es eterno. Juan 15, 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Efesios 1, 4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. 12 Ahora, vemos que Abraham ocupó ese lugar. Y Dios, en el Antiguo Testamento, creó tipos y sombras para mostrar lo que iba a hacer. Ahora, vemos aquí que Dios le habló. Y lo grandioso, después de que Dios lo llamó, el llamado que Dios le dio fue un llamado sobrenatural, pero, aún así, nunca inquietó a Abraham. Nunca lo detuvo. Siempre supo que era Dios. Eso es grandioso. Cuando, los llamados de Dios son sobrenaturales. No hay nada natural, Dios toma lo sobrenatural y lo obra en lo natural. Pero los llamados de Dios son sobrenaturales. La Biblia dice, los dones y el llamamiento son irrevocables. Está predestinado por Dios. Romanos 11, 29 Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 13 Ahora vemos que en esto, Abraham, al ser llamado, escuchó la voz de Dios. Y él le dijo algo casi imposible. Él tenía 75 años, su esposa 65, es decir, unos 20 años después de la menopausia, vivía con ella desde niña, sin tener hijos. Y aún así, le dijeron que iban a tener un bebé. Y a través de este bebé, el mundo entero, todas las naciones, serían bendecidas. Ahora bien, eso es algo extraño. Génesis 12, 3 Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 18, 18 Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18 Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 14 Y Abraham, como dice la Biblia en Romanos, capítulo 4, no dudó por incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios. Me imagino que después del primer mes, claro que Sara, como dije, ya había pasado la menopausia. El primer mes me imagino que Abraham le dijo, Sara, ¿cómo te sientes, cariño? Sin cambios. Bueno, bendito sea Dios. De todas formas, vamos a tener el bebé. Lo vamos a tener. Dios lo dijo. Romanos 4, 20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 15 Sara tejió los patucos, consiguió el virdelle, los alfileres y todo. Se preparó, preparándose para ello porque sabía que lo iba a tener. Dios lo dijo, pasó el primer año. ¿Te sientes diferente, cariño? Nada diferente. Alabado sea Dios. Será un milagro mayor ahora que la primera vez. Miren, ha pasado un año. Lo voy a tener de todos modos. ¿Por qué? Dios lo dijo. Eso lo decide. Dios lo dijo. Nosotros, Dios lo dijo. Pasaron 10 años. ¿Cómo te sientes ahora, cariño? Ella tiene 75 años, y él 85. Ahora, se imaginan a un anciano y una anciana así hoy, yendo al hospital y diciendo, doctor, queremos hacer arreglos. Dios te pide que creas algunas de las cosas más ridículas, pero siempre lo corrige. Dios, una persona que cree en Dios actúa de forma completamente loca ante el mundo. ¿Te imaginas a Moisés, entrenado en toda la sabiduría de los egipcios, jefe del ejército, los ejércitos de Egipto, y sin embargo, 40 años le tomó entrenarse hasta ese punto? Y a Dios le tomó 40 años sacarle esa educación, justo lo que le tomó al mundo poner en él.
40 años más, lo entrenó por completo, toda la educación, la teología, fuera de él. Y lo encontró en la parte trasera del desierto. Y supo más sobre Dios en 5 minutos en la presencia de Dios de lo que había aprendido en 40 años de los libros. Así es. 17 A Dios no se le conoce por educación. Se le conoce por fe. Y Dios le habló en lo sobrenatural. Y qué ridículo nos hace hacer a veces. ¿Te imaginas a un anciano de 80 años huyendo, de un profeta, huyendo de Dios? Y en la presencia de Dios 5 minutos, a la mañana siguiente, ¿te lo imaginas? Un anciano, con la barba colgando así, la calva reluciente, un bastón torcido en la mano, su esposa sentada a horcajadas sobre una mula con un niño pequeño a la cadera, en el camino. ¿A dónde vas, Moisés? Bajas a Egipto para conquistar el poder. ¿Conquistar el poder? Una invasión de un solo hombre. Suena ridículo. Pero la cuestión es que lo hizo porque Dios lo dijo. Eso lo resuelve. Cuando Dios lo dice, eso es todo. Eso es todo. Si Dios hizo la promesa, confía en ella. Si puedes creerlo, aléjate; si no lo crees, aléjate de él. Te hará daño. Pero si lo crees, no lo dejes escapar. Te llevará a la victoria, tan seguro como el mundo. 18 Ahora, descubrimos que Abraham no dudó ante la promesa de Dios. Y cuando él tenía 100 años, y ella 90, puedo oírlo. Apenas puede hablar ahora, tan viejo y débil se está poniendo. Bueno, querida Sara, ¿cómo te sientes? Bueno, querida, no me siento diferente. Aleluya. Lo tendremos de todas formas. Dios lo dijo. Eso es todo. Dios hizo la promesa. Dijo que estaba plenamente convencido de que Dios era capaz de cumplir lo que prometió. Y ahora, nos llamamos linaje de Abraham, su linaje real, no el de Isaac, su linaje real, Cristo, y dudamos ante cualquier promesa. Nos preocupamos por ella, decimos que no es así, y dudamos. Dudo de que seamos linaje de Abraham cuando albergamos ese tipo de pensamiento. El linaje de Abraham no duda ante nada. Llama a las cosas que no son como si fueran, porque Dios lo dijo. Él es un creador. Él pudo hacerlo realidad. Lo prometió, y eso lo resuelve. Eso es todo. Cuando Dios lo dice, eso lo resuelve todo. Ahora, recuerden. Él quiso, no pudo, él dijo, Romanos 4:17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Romanos 4:20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, Romanos 4:21 y estando plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 19 Otra cosa que le dijo que hiciera. Que se separara de su parentela y de todo su pueblo. Dios, para que un hombre o una mujer, un niño o una niña, le obedezcan, hay que separarse de toda incredulidad. Así es. Hasta que no te separes totalmente de todo lo contrario a esa palabra y la creas, Dios exige una separación total. Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué diferencia hay hoy en nuestras escuelas, que están enviando ministros? Están inculcados con todo tipo de incredulidad y teorías que no son más bíblicas que algún tipo de credo que inventan. Y luego los envían con semejante fundamento. Con razón hemos formado un montón de Oswalds y Jack Rubis, y demás, por todo el país. El comunismo se está tragando al país porque tenemos seminarios y predicadores incubadores, en lugar de hijos de Dios enviados por Dios, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, nacidos del fuego, hijos de Abraham que creen que la palabra de Dios es enfáticamente la verdad, y nada más que la verdad, firme y capaz de mantenerse firme en las promesas ante cualquier cosa, y reconocer que es la verdad. Es la palabra de Dios. De acuerdo. 21 Ahora él dijo. Apártate de toda tu parentela, de todo tu pueblo, de todo, y sígueme. Dios no ha cambiado su camino. Dios es el Dios inmutable. Como Dios hace algo una vez, tiene que hacerlo de la misma manera la segunda vez. Recuerda, cuando puedes ver la acción de Dios en cualquier momento, si un hombre se perdió, y él salvó a otro basándose en una decisión que tomó, tiene que permanecer siempre en esa misma decisión. Él no puede cambiarla. Mira, Él es infinito. Nosotros somos finitos. Puedo saber más mañana que hoy. Así que tú puedes saber más el año que viene que este año. Sabes más este año que el año pasado. Pero Dios no. Él es perfecto. Infinito. Todo lo que hace es perfecto. Él no puede tomar una decisión hoy y tomar una mejor mañana.
Su primera decisión es perfecta. Por lo tanto, puedes confiar plenamente en cualquier cosa que él diga. Es la verdad. Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. 22 Dios fue llamado una vez para tomar una decisión sobre cómo salvar a un hombre. Y lo hizo basándose en la sangre derramada de un inocente en el jardín del Edén. Y el hombre ha intentado todo lo posible para salvar al hombre de otra manera. Han construido ciudades, han construido torres, han tenido organizaciones, educación y todo lo demás. Y todo es un fracaso total. Solo hay una manera en que Dios salva a un hombre. Es mediante la sangre derramada de un inocente. Esa es la única manera. Esa fue la primera decisión de Dios. Él siempre permanece firme en ella. Si Dios sanó a un hombre sobre la base de la cual lo sanó, debe sanar al siguiente cuando llegue a ese punto. Si no lo hizo, actuó mal la primera vez, cuando se debía tomar la decisión. Si alguna vez toma una decisión, debe mantenerse firme en ella. Si no lo hace, tomó la decisión equivocada. ¿Y quién puede decir que Dios tomó una decisión equivocada? No podríamos decir eso. Así que Dios siempre tiene que permanecer firme en su decisión. Así que cuando la toma, es así. 23 Entonces él dijo: apártate de toda tu parentela, de toda la incredulidad que desciende de Babilonia. La primera gran organización del mundo fue Babilonia, cuando organizó todas las ciudades para rendir tributo a esta única ciudad, un ejemplo perfecto. Todos estos ismos y cosas que vemos hoy, si alguna vez lees 2 Babilonias de Hislop, etc., y te remontas al Génesis, descubrirás que Génesis es el principio, la semilla. Verás todos estos ismos y cosas, ahí mismo. Observa a los fariseos egocéntricos que descienden de allí, desde aquella mujer con sus raíces curiosas, etc., hasta los días de Jesús. Los fariseos no creían en el Espíritu ni en nada más. Y obstaculizaron a Jesús. Jesús dijo: déjenlos. El ciego guía al ciego, y ambos caen en el hoyo. Siguió predicando, sanando enfermos, haciendo milagros, y lo mismo. No lo detuvieron, porque él era la palabra. Y la palabra continúa, pase lo que pase. Así que vemos que esas cosas continúan, y finalmente florecen aquí en los últimos días. Así como Janés y Jambres resistieron a Moisés, así será. Génesis 12:1 Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Mateo 15:14 Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Lucas 6:39 Y les refirió una parábola. ¿Acaso un ciego guiará a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? 2 Timoteo 3:8 Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 24 Ahora, separación total de toda incredulidad. Y recuerden, Abraham, el patriarca, nunca fue bendecido completamente hasta que obedeció exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y nosotros nunca, nunca, nunca seremos bendecidos ni tendremos las bendiciones hasta que obedezcamos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. 25 Otra cosa que quiero que noten aquí, en el capítulo 12, es que el pacto era completamente incondicional. No tenía ninguna condición. No si tú, no había sí, ya lo he hecho. Él le dio a Abraham el pacto incondicionalmente. Y ahora, como saben, en el pacto adámico, era: si no tocas este árbol, haré esto y aquello. Pero si lo haces, tendré que hacer esto y aquello. Eso tenía una ley adjunta. Pero en este pacto, ya te he hecho padre de muchas naciones. Y él es completamente incondicional. El pacto es pura gracia, pura gracia. Lo único que tenían que hacer para mantener este pacto era quedarse y morar en la tierra. Y todas las bendiciones que venían con el pacto estaban con ellos. Lo único que tenían que hacer era quedarse en esa tierra. Ahora descubrimos que, cuando descendieron a Egipto, perdieron su bendición, pero no su pacto. El pacto seguía ahí. Perdieron la bendición, pero no su pacto, porque su pacto era gracia, incondicional. Génesis 12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:3 Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:7 Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
Génesis 17:4. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. 26. Y en Éxodo, capítulo 19, Israel cometió, una de las cosas más imprudentes que jamás cometió fue rechazar la gracia y aceptar la ley. Miren lo que la gracia había hecho. La gracia tuvo que proporcionarles un libertador, un profeta, con una columna de fuego para vindicarlo, con una palabra confirmada, con un cordero sacrificial. La gracia les había dado un gran avivamiento. La gracia los había ayudado a superar la adversidad, los había abierto el mar rojo, los había hecho cruzarlo, los había liberado con señales y prodigios, todo por gracia. Pero querían algo para hacerse famosos. Ahora bien, si esa no es la gente de hoy, es exactamente lo mismo. Tienen que ser, el hombre tiene que involucrarse en alguna parte. Y ahí es donde Israel cometió su gran error, cuando rechazó la gracia y aceptó la ley en su lugar. Y él, aún, pero el pacto que él hizo con ellos seguía siendo incondicional. Sigue siendo lo mismo hoy, lo encontramos. 27. Abraham, después de que le dieran estas condiciones, emprendió su viaje. Finalmente se fue, y en el capítulo 13 llegó a un punto de total obediencia a Dios. En el capítulo 13, encontramos que Lot, primero se llevó a su padre. El anciano siempre estorbaba. Intentó arrastrar a un grupo de personas. Y cuando haces eso, ahí es donde lo consigues. Dios le dijo, sepárense. Bueno, les digo. No creen exactamente, pero, entonces, aléjense. Eso es lo único. Simplemente manténganse alejados. Y luego, al anciano, finalmente tuvieron que enterrarlo. Entonces, Lot se convirtió en un pelo en la galleta, como dicen. Descubrimos que comenzó a murmurar, y ambos se enriquecieron y tenían mucho con qué vivir. Y descubrimos entonces que Lot comenzó a pelear, sus pastores contra los pastores de Abraham. Génesis 13:7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Génesis 13:9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la mano derecha, yo iré a la mano izquierda. 28. Y descubrimos que Dios no había hallado plena fidelidad en Abraham para obedecer lo que le había ordenado, separarse por completo de toda su familia, de todo su pueblo, y servirle. Así que descubrimos que, Dios le habló a Abraham aquí en el altar y le dijo qué hacer, finalmente, Lot, cuando surgió la cuestión entre Abraham y Griega. Lot era hijo de su hermano Harán, y, sería su sobrino, y finalmente dijo, ahora somos hermanos. No tendremos disputas entre nosotros. Ahora, si tú vas al este, yo iré al oeste. Y si tú vas al oeste, yo iré al este. Ahora simplemente nos separamos, y no, aquí hay mucho espacio para todos. Y tú simplemente elige. Ese era el verdadero espíritu cristiano en Abraham. Darle incluso al enemigo el beneficio de la elección. Y así lo dejó tomar su camino. Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Génesis 13:9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la mano derecha, yo iré a la mano izquierda. 29. Y Lot, como tantos hoy, vio la oportunidad. Si alguna vez se alejaba de esa rigidez, bueno, podría ganarse unos dólares. Podría ser un hombre popular. Así que miró hacia Sodoma, y era una tierra bien regada, una gran ciudad, y una excelente industria de sal, etc. Tenían las exportaciones de allí. Y, por otra parte, estaba llena de mujeres importantes con toda su pintura de Jezabel, y todo, simplemente la pasaban genial. Su esposa también se sentía un poco así. Porque descubrimos, después de que él fuera alcalde de allí, que a ella le gustaba la forma de ser de la gente. Y eso es lo único que tienes que hacer, involucrarte en algo. Mira, Dios quiere que te separes y te alejes tanto de esas cosas que ni siquiera las veas. Solo ves una cosa, y es a él y lo que él prometió. Pero a la señora Lot le gustó, y seguro que dijo, cariño, estaba aquí, mira cómo se visten las mujeres. Y mira a esas chicas. Mira cómo se visten nuestras chicas. ¿No te parece que son más modernas? ¡Ay, Dios mío! Si no hemos vuelto a Sodoma, no sé por qué. 30. Allí encontramos que Abraham se mantuvo fiel a la promesa. Luego, a medida que avanza, al separarse de Lot, Abraham tomó las tierras más pobres, un pequeño camino, se alojó donde no había mucho pasto para su ganado.
pero estaba listo para tomar el camino porque Dios lo había puesto en esa tierra, y allí era donde quería quedarse, listo para tomarla. Ahora bien, cuando finalmente obedeció completamente a Dios, cuando finalmente obedeció a Dios en su plenitud, para separarse por completo, fue entonces cuando el Señor se le apareció. Hasta que hizo eso, el Señor se mantuvo alejado de Abraham. Pero cuando obedeció completamente, entonces Dios se le apareció y le dijo: Abraham, alza la vista. Mira al este, al oeste, al norte, al sur. Todo te pertenece. Amén. Me gusta eso. Génesis 13, 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. 31. Y eso fue algo parecido a cuando fui salvo. Siempre había oído hablar de Dios como un gran Dios. Y cuando fui salvo, alguien me dijo: ahora solo tienes que unirte a la iglesia y poner tu nombre en esta lista de la iglesia, aquí, en la iglesia bautista. Eso es todo. Pero un día vi que era heredero de algo. Y quise revisarlo y ver qué tenía. Soy así. Como una galería comercial. Eres dueño, y todo lo que hay ahí te pertenece. No sabes lo que posees hasta que revisas la Biblia para encontrar las promesas. Amén. Te impedirán conocerlas, si pueden. Pero son tuyas. Toda promesa es para Abraham y para su descendencia. Amén. Toda promesa divina en la palabra pertenece a Abraham y a su descendencia. Y tú eres heredero de ella, un heredero. ¡Ay, Dios mío! Me gusta revisarla para ver qué tengo. Si alguien me da algo, me gusta revisarlo. Y me gusta hojear la Biblia y ver qué me pertenece. Toda descendencia de Abraham debería hacer eso. Cuando naces de nuevo, eres lleno del Espíritu de Dios y del Espíritu Santo sobre ti, eres heredero de cada una de esas promesas. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 32. Saben, es como dije, una gran galería. Porque somos bautizados en esa galería. Por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Ese cuerpo es Cristo, que es la descendencia real de Abraham y herederos de todo lo que hay en él. Amén. Todo lo que estaba en Dios, Dios lo vertió en Cristo. Todo lo que estaba en Cristo, lo vertió en el creyente. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Todo, cada promesa del libro es tuya, si puedes creerla, si tienes la fe suficiente para aceptarla y creerla. 33. ¿Sabes? Miro a mi alrededor. Si encuentro algo demasiado alto, me pregunto qué hay dentro. Consigo una escalera, la empujo y sigo subiendo hasta alcanzarla. Así son las promesas de la Biblia. Si algo me parece un poco misterioso, simplemente sigo orando hasta alcanzarlo. Eso es todo. Así se hace. Sigue orando, sigue aferrándote, subiendo, creyendo hasta que seas su heredero. Tienes una promesa y tienes derecho a ella, y pide y recibirás. Porque todo es posible para el que cree. Ahora, descubrimos que Abraham caminó por la tierra. Dios le dijo: recorre la tierra. Revísala. Todo lo que hay aquí te pertenece. Cada rincón es tuyo. Todo te pertenece. Génesis 13, 17. Levántate, recorre la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Mateo 7, 7. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lucas 11, 9. Y yo os digo: pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 34. Ahora bien, descubrimos que en el capítulo 14 de Éxodo, o bien, en el capítulo 14 de Génesis, Abraham y Lot se separaron, y Lot finalmente se metió en problemas. Y siempre sucede. Cuando uno se separa de los creyentes, se mete en problemas. Descubrimos que los reyes se confederaron y declararon la guerra. Bajaron y tomaron Sodoma, tomaron Gomorra, tomaron a todos los reyes de los valles y todo. Tomaron a Lot. Y solo unas pocas personas escaparon a las montañas. Y cuando lo hicieron, alguien que escapó vino y se lo dijo a Abraham, el hebreo. Dijo: Sodoma ha caído, y Gomorra, y han tomado a sus reyes y demás, y han tomado a todos los pueblos, y sus víveres, y todo lo que tenían. Tomaron a Lot, a su esposa, a sus hijas, a todas las mujeres, y han seguido adelante. Génesis 13, 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán.
y se partió Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Génesis 13, 12. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y puso sus tiendas hasta Sodoma. Génesis 14, 14. Y oyó Abraham que su hermano estaba cautivo, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Génesis 14, 15. Y él y sus siervos se desataron contra ellos de noche, y los hirieron, y los siguieron hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco. Génesis 14, 16. Y él recuperó todos los bienes, y también recuperó a su hermano Lot y sus bienes, y también a las mujeres y al pueblo. 35. Ahora Abraham, observen este espíritu cristiano persiguiendo a su hermano. Abraham, con el viejo Lot descarriado, retrocedió, sin embargo, Abraham lo amaba. Siguió persiguiéndolo, tal como Jesús en la era de la iglesia de la Odisea. Sin embargo, lo expulsaron de la iglesia, y él estaba afuera llamando, tratando de volver a entrar. Si tan solo pudiera conseguir que alguien le abriera la puerta para poder entrar, ahí está ese espíritu de Abraham, persiguiendo a su hermano caído y degradado. Y fue tras él. Y tomó a sus 300 sirvientes y los armó. Y lo encontró en Dan. Ese es el extremo de Palestina. Y lo encontró allí y se apartó de noche, y lo persiguió, y luchó contra los ejércitos, y venció a los reyes, y los masacró, y recuperó todo lo que había sido llevado. Génesis 14, 14. Y oyó Abraham que su hermano estaba cautivo, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 36. Observen, cuando regresa, qué hermosa imagen. Por eso quiero adelantar un poco esto, para que podamos entender, antes de llegar al texto de Jehová Jireh. Si se fijan, Abraham trajo de vuelta todo lo que se había perdido. Su hermano descarriado y sus hijos, al traerlos de vuelta, los reyes salieron a recibirlo. Y Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, rey de Jerusalén, salió a recibirlo. Melquisedec, rey de paz, rey de justicia, rey de Jerusalén, sin padre, sin madre, sin principio de días, sin fin de vida, salió a su encuentro en la matanza, saliendo de la matanza de los reyes, a quien, el patriarca Abraham, Hebreos 7, salió al encuentro de este hombre y le pagó un diezmo. ¿Qué gran hombre debió haber sido? ¿Quién creen que fue? No tuvo padre. No tuvo madre. Nunca tuvo comienzo. Y sea quien sea, sigue vivo. Nunca tuvo fin. El rey de Salem, rey de la paz. ¿Quién era este gran hombre? Génesis 14, 17. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Hebreos 7, 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, Hebreos 7, 3. Sin padre, sin madre, sin descendencia. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 37. Y observen qué tipo de símbolo encontramos aquí. Después de que la batalla termina, después de que el verdadero creyente ha luchado contra el enemigo, ha roto las líneas e intentado capturar a su hermano, la verdadera descendencia de Abraham, trayendo de vuelta a ese hermano desobediente, Melquisedec, sale y sirve vino y pan, la comunión, dándole la comunión después de la batalla. Le sirve la comunión después de la batalla. Un hermoso símbolo de cuando la batalla termina aquí en la tierra. Se han ganado las victorias. Jesús dijo que la comerían de nuevo en el reino del Padre. Después de que los desobedientes hayan regresado, lo primero que hacemos al entrar después de la batalla es sentarnos a la mesa en el reino de Dios. Y allí, aquellos que han luchado, se han sentado y han vencido, serán revestidos de la justicia de Cristo. Y luego, de nuevo, toman el pan y el vino en el reino del Padre, al otro lado. ¿Qué imagen tan real es esta, de Abraham saliendo, rescatando a Lot y trayéndolo de vuelta? Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mateo 26, 29. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Marcos 14, 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. 38. Ahora bien, descubrimos que en el capítulo 15 encontramos algo muy sobresaliente. Me gusta mucho.
Al ver quién era Abraham, y quién era Abraham y su descendencia después de él, vemos que después de haber hecho todas estas grandes cosas, creer en Dios, aferrarse a la promesa, separarse y seguir siempre el camino de los mandamientos del Señor, Dios se le apareció en el altar. Abraham le preguntó, ¿quién es mi heredero, si no este Eleazar de Damasco? Me prometiste una descendencia. Y quiero que hagas algo. Quiero que me confirmes esta promesa. Génesis 15, 2, y respondió Abraham. Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? 39 Y Dios dijo que se lo confirmaría a Abraham, confirmando el pacto que había hecho con él. Ahora le dará una señal de que será verdad, que aunque es viejo, tiene unos 85 años, le demostrará con una señal que cumplirá ese pacto. Qué alegría que Dios siempre nos dé señales, porque Él. Debemos saber hoy que en la hora que vivimos se supone que debe haber una señal en la tierra. Debemos buscar esa señal. Dios nunca hace nada sin antes dar al pueblo una señal y una advertencia. Y una señal genuina va seguida de una voz. Y la voz siempre es una voz bíblica. 40 Ahora, Él confirmará el pacto con Abraham, Abraham, sí. Y dijo, toma una novilla recuerda, es una becerra y una cabra de 3 años. Cada una debe tener 3 años. Fíjate, una novilla de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero, cada uno de 3 años. Y son 3 hembras y un macho. Sacrificio puro de 3 años, una novilla, una cabra de 3 años y un carnero. Génesis 15, 9 Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. 41 Si se fijan, todo allí se convierte en una señal. Y ahora, no se supone que predique doctrina desde la plataforma aquí, y estoy seguro de que está lo suficientemente cerca como para que puedan ver. Fíjense. Y tomó 2 pájaros, uno una paloma y otro una tórtola, que son de la misma familia, la paloma y la tórtola. Ahora, cortó la oveja en 2, cortó el carnero y el macho cabrío, y a los demás. Los dividió, los cortó por la mitad y los puso en el suelo. Pero a las palomas, él, y a la paloma no las dividió. Eso fue, claro, cualquiera que conozca las escrituras sabe que eso es sanidad divina, está en ambos pactos. Y entonces descubrimos que las puso la sanidad siempre es por fe en la sangre derramada, siempre. Y el antiguo pacto tenía sanidad divina. ¿Cuánto más tiene el nuevo pacto? Si el antiguo pacto lo produjo, ¿qué pasa con el nuevo, cuando es un pacto mucho mejor, que habla de cosas más grandes, más elevadas, cosas mejores, el nuevo pacto? 42 Ahora bien, encontramos en esto que Abraham, al hacer esto, noten lo que sucedió. Ahora bien, aquí hay un punto importante, no quiero que lo pasen por alto. La confirmación del pacto. En otras palabras, es una promesa de que soy fiel a lo que hago o a lo que digo que haré, confirmada por Dios a Abraham. Y tomó esos sacrificios, los inmoló y los colocó uno tras otro mientras los colocaba. Y vigiló que las aves se alejaran de ellos, para que no se posaran sobre la carne fresca hasta la puesta del sol. Génesis 15, 11 Y cuando las aves descendían sobre los cuerpos muertos, Abraham las ahuyentaba. 43 Y cuando el sol se puso, o estaba poniéndose, le mostró a Abraham lo que haría en el futuro, lo que sucedería. Fíjense, le dijo a Abraham, lo primero que vio fue una oscuridad terrible que lo invadió. Primero, un sueño profundo lo invadió. Ese sueño representaba la muerte para todos los seres humanos. Todo hombre tiene que morir. Muerte para todos los seres humanos. Ese sueño lo invadió. Y antes de eso, hubo una oscuridad terrible. Y luego, un horno de fuego. Y luego, una pequeña luz ardiente se interpuso entre el pacto, entre los sacrificios, dividiendo el pacto. Ahora bien, ¿qué significa eso? Significa que todo ser humano tiene que morir, y realmente después de eso merece ir al infierno. Así es, en la oscuridad exterior, separado de Dios. Pero la luz entró y se interpuso, dividiendo esos sacrificios. Si entienden, ese pacto, Génesis 15, 12 Y aconteció que al ponerse el sol, cayó sobre Abraham un profundo sueño. Y he aquí que el terror de una grande oscuridad cayó sobre él. 44 Como nosotros los estadounidenses, ¿cómo hacemos un pacto? Bueno, lo primero que hacemos es decir, vamos a hacer algún tipo de trato comercial, o algo así. Solemos salir a comer, sentarnos, conversar un rato, hacer nuestras propuestas y estrecharnos la mano. Decimos, dense la mano. Ese es nuestro pacto, esa es nuestra promesa. En Japón, ¿saben cómo hacen un pacto? También comen. Luego toman una pequeña sal y se la echan. Esa es la confirmación del pacto.
Nos damos la mano y decimos, está sellado, amigo. Lo creo. Me quedo contigo. Es una promesa. Y los japoneses, en Japón, se echan la sal unos a otros. Está sellado, amigo. Se acabó. Se acabó toda contienda. Entonces han hecho el pacto, lo han confirmado echándose sal unos a otros. 45 Pero en los viejos tiempos, así es como se hacía un pacto. Hacíamos un dibujo. Y tomábamos el acuerdo, lo escribíamos así, y luego matábamos un animal, el sacrificio, lo dividíamos y lo colocábamos como en tiempos de Abraham, y luego nos interponíamos en este pacto, tú y yo, e hicimos un voto a Dios. Si no cumplimos este pacto, seamos como aquel sacrificio muerto que murió en nuestro lugar. Que la sangre de ese sacrificio sea nuestra. Que muramos de la misma muerte si no cumplimos el pacto. Luego se dibujaba todo, o se escribía en un trozo de papel, así. Luego se partía en dos, así. Tú tomas una mitad, yo tomo la otra mitad. Y, como ves, no se puede duplicar en absoluto, especialmente cuando está escrito en piel de oveja. No se puede duplicar en absoluto. Esto tiene que encajar perfectamente con aquello para que sea así. Y entonces, cuando nos reunamos, yo llevo una parte, tú llevas la otra. Y entonces, cuando nos reunamos y este pacto se haga, y nuestros votos se cumplan, entonces mi papel debe encajar perfectamente con el tuyo. Y por lo tanto, tú eres quien está conmigo en el pacto. 46 Lo que Dios estaba mostrando allí era que Dios mismo descendía para hacerse carne y estaría en el pacto. Y Dios tomó a Cristo, el Espíritu, Dios, Jehová, en la cruz y lo partió en dos. Le arrancó el alma y la exaltó, tomó el cuerpo y lo depositó en la tumba, y lo levantó en la mañana de la resurrección, y envió de vuelta el Espíritu que estaba sobre él para que estuviera sobre la Iglesia. Esa es la misma confirmación. En estos últimos días, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, ese mismo pacto, tendría que estar en el pueblo. ¿Cómo se lograría mediante la educación? ¿Cómo se lograría de otra manera, aparte de la confirmación de Jesucristo vivo y resucitado, que ha resucitado de entre los muertos y se sienta en la majestad en las alturas esta noche? Con el mismo espíritu que estaba sobre él y que está sobre la descendencia real de Abraham en los últimos días, confirmando y probando que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Te hace sentir religioso, ¿verdad? Ahí está el pacto exacto. Escribe mi pacto en sus corazones. Jesús dijo, lo que yo hago, vosotros también lo haréis. Jeremías 31, 33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 47 Al llegar a Sodoma en unos minutos, observen cómo sucede allí, exactamente cómo es la promesa para el último día y lo que él haría. Él la confirmaba, mostrando que desgarró el cuerpo de Jesús, tomó el espíritu, lo elevó a la diestra del trono de Dios y envió la otra parte, la parte que desgarró, el espíritu, sobre nosotros, llamado el Espíritu Santo. Y la misma vida que estaba en Cristo está en ustedes. Eso demuestra que Él es su Redentor. Él los ha adoptado para Dios. Y ahora somos hijos e hijas de Dios, con el Espíritu de Cristo. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Amén. 48 El Espíritu que estaba en Él está en ti, vida eterna. Él es el dador de vida eterna. Él es el Redentor para restaurar lo que cayó en la caída de la raza humana, para traerlo de vuelta a Dios. Y el Espíritu que estaba en Cristo está en ti. Y si el espíritu de un villano estuviera en mí, tendría armas. Si el espíritu de un artista estuviera en mí, pintaría cuadros. Si el Espíritu de Cristo está en mí, las obras de Cristo harás. Amén. Así es. La vida que está en Él está en ti. 49 Transferir la vida de cualquier cosa a otra cosa, si pudieras tomar la vida de una calabaza y ponerla en una planta de sandía, daría calabazas. Exactamente. Si le quitas la vida a un duraznero y la pones en un peral, dará duraznos, porque la vida que está en el árbol da evidencia de ello. Y así es como la descendencia real, a través de Isaac vino la descendencia natural que la rechazó. En la cruz de Efraín a Manases se transfirió la bendición de la mano derecha a la mano izquierda, o la mano izquierda pertenecía a la izquierda, del menor al mayor, a través de allí.
Y cambió toda la situación de la descendencia natural de Isaac, que rechazó a Cristo, en la iglesia natural hoy, que todavía lo rechaza. 50 Pero la descendencia real espiritual de Dios que cree, la descendencia real de Abraham que cree cada palabra de Dios, tiene la confirmación de un Jesucristo vivo y resucitado en ellos. Vaya. Ven. Era lo mismo. Toda la iglesia debe ser pariente. Cuando se tipificó la descendencia natural, Isaac y Rebeca eran primos hermanos, parientes consanguíneos, los mismos padres. Los padres eran hermanos, lo que los hizo primos consanguíneos, la novia y el novio. Y en Adán y Eva, todo era Adán desde el principio. Dios tomó una costilla de su costado e hizo una mujer. Y extrajo el espíritu femenino de Adán y lo puso en una mujer. Génesis 2, 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 51 Por lo tanto, cuando una mujer actúa con masculinidad, hay una perversión en alguna parte. Y cuando un hombre quiere ser un afeminado, hay algo mal en alguna parte. Dios creó al hombre y lo vistió como hombre, y a la mujer como mujer. Siempre los deja ser así. Amén. Y cuando los ves haciendo otra cosa, hay algo mal. Es pervertido. Y todo se ha convertido en un montón de pervertidos. Es exactamente correcto. Toda la raza, toda la generación, todo es una llaga podrida, como dice la Biblia. Apenas hay sanidad en ninguna parte. ¿Sabes qué es la verdad? Apenas puedes encontrar sal a la calle, es difícil encontrar un hombre de verdad, afeminados como nunca he visto. Y las mujeres usan pantalones, se cortan el pelo, se pintan los labios, fuman cigarrillos, intentan ser hombres. ¿Para qué quieres ser hombre? Se supone que debes ser una dama. Vi un cartel que decía mesas para damas en un bar. Dije, nunca ha tenido una clienta. Una dama no iría a un lugar así. No, señor. Una dama no iría. Una mujer sí, pero una dama no. Ella no iría a un lugar así. Pero ahí lo tiene. 52 Mira, Dios separó, cortó, mira, el cuerpo, la novia de Cristo, tiene que regresar al principio. Ahora bien, ¿qué era Eva? Ella y Adán eran lo mismo. Se llamaban Adán. Eran espíritu. Cuando formó al hombre la primera vez, lo hizo a su imagen. Y Dios es espíritu. La imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Él era, y entonces, aún no había hombre para cultivar la tierra. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le puso este espíritu dual. Y ese fue el primer Adán. Génesis 1, 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 2, 5 Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Génesis 2, 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 53 Entonces, cuando separó a Eva de Adán, Eva cayó por descreer en la palabra. Correcto. Ahí es donde la iglesia falló hoy, descreyendo en la palabra. Pero en este caso, la descendencia real llamada, predestinada a vida eterna, la descendencia real de Abraham, cree en esa palabra. No importa lo que pase, cuánto se rían, quien diga esto o aquello, están ordenados a vida eterna. Luego regresa directamente. Ella y su amado, Cristo, son uno. La vida, el espíritu que está en Cristo, está en la iglesia. Ese es el pacto eterno aquí. Dios tomó el espíritu de Cristo, lo desgarró en el sacrificio del Calvario, y tomó ese espíritu, levantó el cuerpo, lo colocó a la diestra del trono de Dios en majestad en las alturas. Eso es lo que controla todo en los cielos. Y luego el espíritu que estaba sobre él regresó. El mismo espíritu, no otro espíritu, el mismo espíritu que vino sobre él para confirmar el pacto con la descendencia real. 54 En los últimos días. Se supone que lo veremos, según las escrituras. Y antes de que la novia de Cristo pueda ser llevada al cielo, tiene que haber un ministerio que encaje perfectamente con eso. Amén. Me alegra mucho decir esta noche que sé que es la verdad. Amén. Encajando, confirmando el pacto, él lo confirmó allí. Le mostró lo que iba a hacer, confirmando el pacto. Ahora bien, cualquier estudioso de la Biblia sabe que eso es lo que confirmó, el pacto con Abraham. ¿Qué estaba haciendo? Mostrando en una figura lo que iba a hacer con estos sacrificios. Y ahora, se está haciendo tarde. Y no tendré tiempo para dividir estos sacrificios. Quizás lo haga mañana por la noche, pero fíjense, mostrar lo que significaban estos sacrificios.
Pero vean, él lo confirmó, mostrando que en los últimos días, 55 cualquiera que haya leído historia antigua sabe que así era como hacían un pacto. Lo escribían, lo rompían y se entregaban una parte y la otra. Tenían que regresar con un sacrificio, ofrecerlo. Eso fue lo que Abraham hizo en Gerar, y demás, cuando fue allí donde ofrecieron el altar, ofrecieron su sacrificio, hicieron sus acuerdos y lo rompieron así. Y Dios hizo lo mismo, mostrando allí lo que iba a hacer con 56. La pregunta era, ¿dónde está la descendencia que me prometiste? ¿Cómo voy a estar allí? La gente se ríe de mí, diciendo, Abraham, padre de naciones, llevas 15 años. Ahora tienes 85, o 90. ¿Dónde están tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes ahora, padre de naciones? Se burlaban de él. Pero él no dudó. Perseveró. Se burló, dijo. Padre de naciones, veamos. ¿Cuántos hijos tienes ahora? Quería burlarse porque se aferraba a las promesas de Dios, creyendo que Él es capaz de cumplir lo que prometió. Él es más que capaz. Él puede proveer su propio sacrificio. Él es Jehová Jireh. Él puede proveer y preparar el camino para lo que prometió. Y le confirmó el pacto, mostrándole cómo lo haría. Tomando a Cristo, arrebatándole la vida y enviándolo en los últimos días de Romanos 4:20, no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 57. Ahora, terminamos eso en las Escrituras esta semana para demostrarles que este pacto debe confirmarse con la descendencia real de Abraham, que son los gentiles, no judíos, por amor a su nombre, tomándolo por su nombre. La iglesia que lleva su nombre regresará a él, porque eso es lo que ella es, su vida. Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. 58. Escuchen. Cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, la iglesia recibió vida. Y esa iglesia se desarrolló y produjo, escribieron tras esa iglesia un libro de los hechos, de lo que hizo, porque era Cristo en los apóstoles. Ahora bien, Jesús dijo en San Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora bien, la vid no da fruto. El pámpano da fruto. Recibe la energía de la vid. Ahora bien, si esa rama, la primera que brotó de ese árbol, produjo un libro de los hechos, si alguna vez produce otra rama, será la misma vida. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hace unos meses, estaba con mi buen amigo John Sharrit en Phoenix. Vivo en Tucson, como saben. Así que fui a Phoenix. El hermano John Sharrit, un excelente hermano cristiano, era muy pobre, y el Señor lo bendijo. Cuando fui por primera vez a Phoenix hace años, no tenía hijos y quería tenerlos. Era pobre, trabajando en la calle, cortando cemento, por unos 25 o 30 centavos la hora. Y vino allí. Creyó cada palabra del mensaje. Y dijo, orarían por mí. Ahora tiene 5 hijos. 60 y además de eso, dona entre 3 y 4 millones de dólares al año a la causa de Cristo. Así es. Estuve con él aquí hace poco, supervisando su finca de algodón. Compró un condado entero. Tenía a 1.500 mexicanos cuidándolo. Y hacía 15 años que trabajaba haciendo concreto por 25 centavos la hora. Me llevó a su gran huerto de cítricos, y vi el árbol más curioso que jamás había visto. Era una especie de árbol. Tenía todo tipo de frutas. Y miré. Tenía naranjas, limones, toronjas, mandarinas, tangelos. Creo que había unos 9 tipos de frutas diferentes, o 10. Y pregunté, ¿qué clase de árbol es ese? Oh, dijo, es solo un pequeño experimento, hermano Branham. Dije, ya veo. Y pregunté, ¿todos viven en ese mismo árbol? Le pregunté, ¿qué clase de árbol es, para empezar? Me respondió, es un naranjo. Es una naranja de ombligo. Y le pregunté, ¿de verdad? Le pregunté, ¿qué hacen esos otros ahí? Me respondió, están injertados. Dije, ya veo. Dije, entiendo. Dije, el año que viene todo volverá a ser naranja, ¿no? Me respondió, no. El limón dará un limón. Dijo, y el pomelo dará un pomelo, y la mandarina dará una mandarina. Le pregunté, ¿de un naranjo? Me respondió, sí, señor. Le dije, no veo cómo podría hacerlo. Me respondió, son todos cítricos. Dije, alabado sea el Señor. Ya veo algo. 61 Mira. Oh, hermano.
Cuando ese Espíritu Santo descendió a esa vid y produjo, desde su vid hasta la primera rama, y escribieron el libro de los hechos detrás de ella, si ese árbol alguna vez produce otra rama original, crecerá lo mismo. Será Jesucristo. Ahora, tenemos metodistas, presbiterianos, bautistas, luteranos, y todo lo demás, injertados en él, dando fruto denominacional. Pero si alguna vez produce otra rama, será una palabra de Dios genuina, llena de Cristo y centrada en Cristo. 62 y recuerden. ¿Recuerdan el mensaje del árbol novia si alguno de ustedes lo escucha? Cómo el labrador salió, y estaba dando el fruto equivocado. Así que lo cortó una y otra vez. Pero Joel dijo, lo que dejó la oruga, se lo comió la oruga. Y lo que dejó la oruga, se lo comió otra cosa. Descubrirán que esos insectos son los mismos, solo que en una etapa diferente. Y lo que dejó el luterano, se lo comió el metodista. Y lo que dejó el metodista, se lo comió el bautista. Y lo que dejó el bautista, se lo comió el pentecostal. Todo fue talado. Joel 2:25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Zacarías 14:7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. 63 Pero Dios dijo, restauraré, dice el Señor, todos los años. Enviaré otra iglesia en los últimos días. Restauraré ese poder original. Al atardecer habrá luz. En el corazón de ese árbol, sin importar cuántas ramas se poden, brotará la descendencia real de Abraham. Aleluya. Dios lo prometió. Dios lo hará. Dijo que lo haría. Restauraré todos los años que las denominaciones consumen. Restauraré todos los años. Podé la cosa. Pero aún así, brotará una vid de su corazón. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un hombre que medita en la palabra de Dios día y noche, no en un credo ni una denominación, sino que medita en la palabra día y noche. Será como un árbol plantado junto a ríos de vida. Y sus ramas no se marchitarán. Dará su fruto a su tiempo. Dios lo prometió. Salmo 1:2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Jeremías 17:8 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. 64 Dios se desprendió, se separó, se dividió. Hizo lo mismo el día de Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo. Esa columna de fuego descendió siguiendo a Israel. Todos sabemos que era el Logos. Era Cristo. Y cuando descendió el día de Pentecostés, ¿qué hizo? Se dividió, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Dios dividándose entre el pueblo. Oh, hermano, puede ser indiviso con el mismo espíritu que estaba en Cristo. El que cree en mí, las obras que yo hago él también las hará. Mayor que esto o más que esto, la traducción correcta, porque voy al Padre. Un poco más, y el mundo no me verá más. Pero me veréis. Porque yo pronombre personal estaré con vosotros, incluso en vosotros, en el tiempo del fin, la consumación. Prometió hacerlo, la descendencia de Abraham. Él está aquí ahora. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 65 Estuvimos aquí hace unos días celebrando su resurrección. Que Dios lo resucitó, lo testificamos, lo cantamos. Y podría aparecer y hacer algo que ya hizo, tal como lo hizo antes de su resurrección. Lo llamamos adivino, diablo, Belcebú. Lo excluimos de la iglesia. ¿Para qué hacemos eso? Para que se cumpla la escritura. Que en la era de la Odisea, la palabra, que era Cristo, fue puesta afuera, llamando a la puerta buscando cooperación, entrar y darse a conocer. Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 66 Pero de allí brotará una rama, con total certeza. Le pregunté al hermano Sharrit. Entonces, ¿qué clase de rama brotará el año que viene? ¿Será una naranja? ¿Será un limón? Sí, será la original, respondió. Cuando brote una rama de sí misma, será una naranja, como al principio.
Y cuando surja la verdadera simiente viviente de Abraham, ese mismo espíritu que estaba en Jesucristo morará entre ellos. Cada palabra estará marcada con un amén. ¿Lo creen? No. Esto es inspirado, aquello no lo es. Lo creen todo, porque es la palabra de Dios. ¿Lo creen esta noche con todo su corazón? Amén. Terminé de predicar aquí hasta que, mucho tiempo. Inclinemos nuestros rostros un momento. Terminaré esto mañana por la noche. Prometí no entretenerlos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por, confirmado, lo resolvió con Abraham, cuando por fe lo vio. Siguió adelante, sin vacilar en la incredulidad. No vaciló. Ahora bien, ¿qué hay de su descendencia real? Nosotros, los cristianos de hoy, que afirmamos besar la misma copa que él bebió, teniendo su mismo espíritu dentro de nosotros, y verlo cumplir su promesa de estar aquí con nosotros, Romanos 4:20, no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 68 La promesa de cumplirla, nunca ha sido así. En todas las épocas nunca la hemos tenido. Busquen en la historia. Nunca apareció. ¿Y a dónde se suponía que iría en los últimos días? A la iglesia elegida, no a Babilonia ni a Sodoma. Tenían un mensajero allá. Pero el Espíritu Santo es el mensajero para la iglesia elegida. Ahora, Dios morando en carne humana, mostrándose como el que discierne, la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Jehová Jireh. Él ya proveyó nuestro sacrificio y está confirmando su pacto. Él está cumpliendo su pacto en los últimos días con el pueblo. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 69 Amigos, podríamos hablar aquí toda la noche. Ya se ha dicho suficiente. Hay gente aquí que está enferma y necesita sanidad. ¿Por qué no lo creen? Si pudiera sanarlos, lo haría. Oren. Si pudiera sanarlos, lo haría. No puedo sanarlos. No tan que estoy dando el servicio, la primera o segunda noche aquí, sobre orar por los enfermos. Ahora, no es solo por eso. Si hay alguna semilla aquí que esté ordenada a la vida, el Espíritu Santo la atrapará. La verán. Lo sabrán. Ahora ¿cuántos aquí levantarían las manos ante Dios y dirían: creo con todo mi corazón que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que resucitó de entre los muertos y está vivo entre nosotros esta noche, manifestándose entre nosotros, y creo que es de Dios? Levantarían las manos y dirían: ¿de verdad lo creo? Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 70 Ahora, Padre Celestial, están en tus manos. Afirman ser la descendencia de Abraham. Quieren las bendiciones de Dios. Y se lo dije de esta manera sencilla. Empecé con mi texto y no pude terminarlo. Pero, Padre, ven aquí, en la confirmación a Abraham, que tú le confirmaste la promesa, que le diste la confirmación. Ahora bien, si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, entonces no somos nada de Cristo. Y la naturaleza de Cristo no puede cambiar. Y Él nos ha dicho y prometido estas cosas según la Biblia, en muchos lugares. Incluso el Antiguo Testamento lo prometió en Malaquías 4, que cómo sería en los últimos días, que los corazones de los hijos volverían a la fe de los padres pentecostales, la doctrina original de la Biblia, la palabra original, lo que haría. Y habría una señal, y esta señal sería confirmada por la voz que la seguiría. Que tú estás aquí y que creemos en ti. Malaquías 4:6 Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 71 Ahora, Padre, que Satanás se escape. No creemos tener poder, Señor. No afirmamos tener poder, afirmamos tener autoridad. Nos damos cuenta de que el pequeño policía en la calle, con la gorrita puesta en la cabeza, un gran coche que recorre las calles anchas a 145 km/h con un motor de 300 caballos de fuerza, no tiene fuerza para detener a ninguno de ellos. Lo aplastarían. Pero si muestra su placa y levanta las manos, los frenos chirriarán y las llantas zumbarán. Es autoridad. Toda la ciudad lo respalda. Tiene autoridad, no poder. Puede que no pese 45 kilos, pero tiene autoridad. 72 Así es esta noche, Señor.
Venimos a Satanás no con poder, sino con autoridad, mostrando la sangre y la confirmación del pacto. Él no tiene derecho a retener a estos enfermos. Mirándolos, viéndolos sudando la gota gorda, aquí, oh Dios, si hubiera alguna manera de hacerles llegar el mensaje. Si tan solo pudieran ver, Señor, que se dieran cuenta. Despiértalos, Señor, una vez, ahora, esta noche. Que vean que tú eres el mismo Dios. Estás confirmando tu palabra. La cumples tal como prometiste. En estos últimos días dijiste que estas cosas sucederían. Cuando el Hijo del Hombre sea revelado, estas cosas sucederán. Concédelo, Señor, y que vean que eres tú. En el nombre de Jesús, oro. Amén. 73 son un público muy amable. Me pasé de la hora, y no era mi intención. Les dije que saldría a tiempo esta noche, pero no lo logré porque, terminaré mi texto mañana por la noche, quizás, si Dios quiere. Aquí estamos. Son personas. Todos somos seres humanos. Queremos vivir. Todos queremos vivir nuestro tiempo libre. Y creo que Dios querría que lo hiciéramos. Lo creo. Ahora bien, no es porque no haya bálsamo en Galaad. ¿Saben? Se dijo una vez. ¿Por qué? No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay profeta allí? Isaías dijo, o mejor dicho, Elías dijo, vayan y pregúntenle. ¿Será porque no hay profeta en Israel? ¿Por qué van a Ecrón, allá arriba, y a su dios Beelzebú? ¿Por qué suben allí, siendo él judío? ¿Por qué suben allí? Dijo, ¿será porque no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? ¿Es esa la razón? ¿Es esa la razón? No, Señor. Tenemos bálsamo. El Espíritu Santo está aquí. Sí, Señor. La promesa es nuestra. Ahora, solo tienen que creerla. Es un día en que la mente de la gente está tan dispersa que no, me da pena. No saben qué creer. Uno dice esto, y otro dice aquello. Sea la palabra de cada uno mentira, y la mía verdad, dijo el Señor Dios. Así es. Ahora, Él no puede cambiar su naturaleza. Jeremías 8, 22. No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? Romanos 3, 4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 74. Bueno, creo que anoche empezamos con la primera tarjeta de oración, ¿no? Llamamos a unas 20 personas, o algo así, ¿eh? Cambiemos ese procedimiento. No tengamos ninguna tarjeta de oración. Solo oren. Una tarjeta de oración simplemente los trae aquí. Pero siento su presencia, sé que está aquí. ¿Cuántos han visto alguna vez una imagen de ese ángel del Señor? Así que, ayúdenme, cuando los encuentre en el juicio, estará a menos de 2 pies de donde estoy, justo aquí. Así es, está aquí. 75. Ahora, si alguien no tiene tarjetas de oración, levante la mano y diga, no tengo una tarjeta de oración, y aún así estoy enfermo y necesitado. Pues, en todas partes. De acuerdo. Ahora les diré, ¿qué hizo ese ángel allá arriba aquella vez? Le dio la espalda a Abraham, algo que iba a abordar esta noche, y no lo hizo, y donde dijo que sucedería lo mismo en la venida del Señor que en Sodoma. Descubrimos que le dio la espalda a la tienda. Y Sara se rió de lo que dijo, porque se lo dijo, y ella no podía entenderlo. Que solo siendo un hombre allí comiendo la carne que ella frió, bebiendo la leche de la vaca y comiéndose a su ternero. Y ese era Dios. Génesis 18, 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 76. La Biblia lo dice. Abraham dijo que era Elohim. Así es. Elohim, Dios. Desapareció justo delante de Abraham. Y Dios lo llamó Señor Dios, Elohim, el Todopoderoso. En el principio, se usa la misma palabra. Cualquier erudito lo sabe. En el principio, Dios, fíjense en el hebreo. Elohim. Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 77. Observen cuando Abraham dijo, Señor Dios, Elohim. El mismo hombre, la misma persona, mostrando que Dios se manifestaría en carne humana a la descendencia de Abraham para confirmar el pacto y hacer lo mismo que él hizo. Lo mismo que hizo allí.
Siempre es un profeta que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón porque, ¿cuántos saben que la Biblia dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón? Ahora, si Dios tomara al menos a 3 personas aquí esta noche, este es un desafío. Si alguien no lo cree, venga y hágalo. Si no, no diga nada al respecto. Fíjense. Tomen al menos a 3 personas, 3 es una confirmación, que sean totalmente desconocidos, y si el Espíritu Santo, si tan solo creen. Eso es todo lo que les pido que hagan. Creer que esta Biblia es la verdad, que vivimos en los últimos días, y que esta es la promesa para los últimos días. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 78 Recuerda, Abraham, ni nadie más vio otra señal hasta que apareció el Hijo prometido. Abraham vio todo tipo de señales y cosas, hasta eso. Pero esa fue la última señal. Él nunca la romperá, la continuidad de Dios. La descendencia de Abraham, esa es su última señal, esa es la última, Dios, él supo en ese momento que era Elohim. Y Jesús regresó y dijo que sería así, y aquí estamos hoy, en lo mismo. Amigos, esto es verdad. Lo sé, Dios aquí en un pequeño granero. Dijiste. Bueno, siempre ha sido así. Nació en un pesebre. Casi nadie le creería. Pero son solo esos descendientes que creen, los que están ordenados a la vida, eso es todo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Así es. No tienen que preocuparse por eso. Si su nombre está ahí, lo verán, y cómo, lo harán. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 79 Y otro hombre allí, con su bebé, la otra noche, lo creyeron muerto. Yo estaba en Beaumont. Y llamamos, fuimos. Me impuso las manos, empezó a llorar y dijo. Hermano Branham, la palabra del Señor está con usted. Solo pídaselo. En ese mismo instante, el bebé resucitó y comenzó a vivir de nuevo. Allí estaba el padre sentado, un ministro. Y este hombre sufrió un accidente automovilístico, lo arrojó por una zanja y le causó una conmoción cerebral. El Señor lo sanó, completamente normal. Creyeron. Absolutamente, Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 80 Ahora no digan que yo lo hice. No tuve nada que ver. Su fe en Dios fue la causa. Tienen fe. Jesús dijo en San Marcos 11:22. Lo que sea que digan a este monte, muévete, y no duden en su corazón, sino crean que se cumplirá lo que han dicho se les concederá. Pero ahí está, no es una esperanza, es un conocerlo. Y si él puede demostrar que está vivo, el que hizo la promesa puede demostrar que está vivo, y nada más en el mundo puede hacerlo. Despierten. Sacúdanse bien, su espíritu. Nada en el mundo puede hacerlo excepto Dios. Ahora pueden juzgarlo como malo, si quieren. Lo juzgaron malo, así que aún pueden juzgar malo su espíritu. Dijeron, era un diablo haciendo eso. Bueno, claro, recibieron esa recompensa. Simplemente crean. No pueden sanar. No puedo sanar. No hay hombre que pueda sanar. Dios es el sanador. 81 Pero si tan solo pudieran comprender que aquel a quien sirven, y para quien se separaron del mundo para servir, aquel a quien aman, aquel que comparecerá en el juicio, ustedes en el juicio con él, para ser juzgados, si su presencia pudiera venir aquí y demostrar que él está aquí. Ahora bien, su cuerpo físico no puede hacerlo. Cuando eso suceda, el tiempo habrá terminado. Como el relámpago sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero su espíritu. Y la Iglesia ha venido, miren cómo ha surgido. Mediante la justificación, la santificación, el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora, justo en el tiempo del rapto, para preparar a la Iglesia. Tal como se prometió, tal como se delinean las edades de la Iglesia, y lo hemos visto, todo se derrumba, y se derrumba. Pentecostés es la última organización. Eso es según las Escrituras. Será la última organización, rechazada con las demás. Por eso existe una organización. Dios no acepta ninguna organización. Son los individuos los que son aceptados por Dios. 82 No pueden creer en su presencia ahora aquí. Soy solo su hermano, y ahora fui enviado, porque Dios me dijo que viniera a hacer esto. Por lo tanto, le creo. Y si no estuviera escrito en la palabra, para esta era, me alejaría de ello.
Cualquier cosa que no esté en esa palabra, no la creo. No la aceptaría. No digo que no la creería, pero no la acepto. No la entiendo. Pero cuando está en esta palabra, y es una promesa para esta era, la entiendo. ¿Y ustedes? La congregación dice, amén, que el Señor nos ayude ahora. Y ustedes simplemente, extiendan la mano ahora, por fe, crean que en nuestra presencia, estamos en su presencia, mejor dicho, ahora, es ese mismo Jesús que hizo esa promesa. 83 Y aquí en la Biblia, el inspirado Pablo, quien recibió revelaciones en tal abundancia que se puso nervioso, y tuvo problemas en la carne, a menos que se exaltara por encima de la abundancia de las revelaciones. Vean, él escribió la Biblia, estaba muy inspirado. Escribió los libros de la Biblia. Como Moisés, él era un profeta. Así que la palabra le vino, y la escribió, y se le permitió entrar en las escrituras, los escritos sagrados. Ahora bien, él fue quien dijo, cree esto, enseñó estas cosas. 84 Ahora recuerden que Cristo resucitó de entre los muertos y está entre nosotros. Y tengan esto presente. Cristo resucitó de entre los muertos y está entre nosotros. Hemos visto todo tipo de grandes acontecimientos, y gritos y alabanzas a Dios. Todo bien. Hemos hablado en lenguas y profetizado, y todo eso. Hemos visto todo eso. Está bien. Eso viene con ello. Pero recuerden, lo último es su divina presencia, la palabra misma. Él es la palabra. La cabeza, la palabra, viene al cuerpo. Y luego esa palabra, en Hebreos, capítulo 4, dice, la palabra de Dios es más cortante, más poderosa que una espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora tomen esa escritura y revísenla desde el principio de los profetas, hasta Jesucristo, y vean si no es lo mismo, que Él es conocido como el Mesías. Ahora bien, no es un hombre cualquiera el que es el Mesías. Es el Espíritu Santo el Mesías. Cristo y el Espíritu Santo son la misma cosa, así que aquí está ahora, obrando en la carne, preparando el cuerpo para la gracia del rapto. Créanlo, amigos. Señor Dios, por favor, permite que suceda esta noche. 85 Ahora, en el nombre de Jesucristo, tomo bajo mi control todo espíritu aquí presente, para la gloria de Dios. Lo digo para que lo entiendan. Si dudan, no es bueno quedarse mucho tiempo, porque muchos aquí sentados, sin duda, han visto lo que a veces les sucede a los incrédulos. Pasará de uno a otro, como en la Biblia. 86 ¿Cuántos de ustedes aquí están orando, saben que soy un extraño, que no sé nada de ustedes? Levanten las manos, que están orando, para que sepan que no sé nada de ustedes. Usted, ese hombre sentado allí con la corbata negra, mirándome aquí mismo. Ahora mire. ¿Ve esa luz? ¿No puede ver eso? Solo una luz ámbar, verde dorada aquí abajo. ¿Cree que soy su siervo, Señor? Si Dios puede revelarme cuál es su problema, ¿cree usted, me creería con todo su corazón, creería que era Dios? ¿Lo haría? ¿Creería que su sanidad vendría? ¿Tiene una tarjeta de oración? No, no la tiene. No la necesita. Su problema está en su oído. Si es así, levante la mano. Estaba en su oído. No lo está ahora, si lo cree. No conozco al hombre, nunca lo he visto. 87 Ahora, aquí hay un hombre sentado a tu lado. Está como orando. Ora por algo que le pasa. Mírame, Señor. ¿Tienes una estampa de oración? El hermano dice, no, no la tienes. ¿Crees que soy siervo de Dios? Sí. ¿Crees lo que te he dicho, la verdad? Sí, Señor. ¿Crees que es la presencia de Jesucristo? Sí, Señor. ¿Crees que tu espalda estará bien de ahora en adelante? ¿De verdad? Levanta la mano. Si crees. Ahora pregúntale al hombre. Nunca lo he visto en mi vida. Nunca me ha tocado. Está a 6 metros de mí. ¿Qué tocó? Eso cumple la escritura. Tocó al sumo sacerdote. Estaba sentado allí, orando para ser sanado. Tocó al sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. 88 Ahora, ¿qué piensas, joven sentado ahí atrás, un joven mirándome tan fijamente? ¿Crees que Dios sanó ese problema de riñón que tienes? ¿De verdad? Levanta la mano, si lo crees. ¿Quieres dejar ese hábito que tienes también, tirar esos cigarrillos? Mueve la mano así si lo crees. Luego bájala y olvídalo. Jesucristo te sanó. Si puedes creer. Justo frente a ti, hay sentada una señora con gafas. Sufre de problemas nerviosos. ¿Crees que Dios te sanará, señora? Levanta la mano si lo crees. Muy bien. ¿Me harías un favor?
hay una señorita sentada justo a tu lado, que sufre de un problema femenino, un problema de señora. Así es, señora. Levanta la mano, si es así. Drenaje. Pon tu mano sobre ella, para que se mejore, porque ella cree. 89 digo, entonces sentado a su lado, 1, 2, ahí está. Está justo encima de esa otra señora sentada a su lado. Tiene problemas con las piernas. ¿Crees que Dios sanará tus piernas? Levanta la mano. Ahí lo tienes. ¿Crees que Él es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice, amén, ¿crees, sentado ahí? Justo detrás de este hombre sentado aquí al frente, la señora que está sentada aquí. ¿Crees que Dios, tienes dos cosas peligrosas? Una es cáncer, la otra, artritis. ¿Crees que Dios te sanará? Si puedes, levanta la mano y di, yo creo. Muy bien, cree. ¿Crees? Él está confirmando el pacto. 90 Aquí hay una señora sentada mirándome, justo detrás de este hombre. Lleva un vestido rojo. Rojo, aquí arriba. Un suéter, podría ser. Está demasiado lejos. Está oscuro afuera. Después, eso la debilita tanto que todo empieza a adquirir un color lechoso por toda la habitación. Pero, allí, se para sobre ella. ¿Ven esa luz? Está orando por algo. Si Jesucristo me revela lo que están orando, ¿creerán con todo su corazón? ¿Lo harán? Soy un desconocido para ustedes, y ustedes son un desconocido para mí. Pero ustedes se pusieron en contacto con el sumo sacerdote, porque la señal que él me da está justo encima de ustedes, la señal. Sé que lo es. Tienen un tremendo problema nervioso. Y también tienen un bocio en la garganta. Si es así, levanten la mano. Digan, pueden verlo. 91 Muy bien, vienes, no eres de aquí. Vienes, no eres de este país, de este lugar. Vienes de Menis. Así es. La señora sentada a tu lado también es de Menis. ¿Crees con todo tu corazón, señora? ¿Crees que Dios puede sanarte? ¿Crees que soy su profeta o su siervo? Eso hace tropezar a la gente, ¿crees que soy su siervo? ¿Crees que es Dios el que está hablando así? Sabes que no sabría nada de ti. ¿Crees que sería Dios entonces? Muy bien. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Y tienes, lo que sufres, tienes problemas con la garganta, también? Y otra cosa, tienes un nudo, un crecimiento en tu costado. ¿Crees que Dios puede decirme de qué lado está? Si es así, levanta la mano si te digo la verdad. Está en el lado correcto. ¿Crees que Dios puede decirme quién eres? ¿Eso te ayudará? Usted es la señora Cox. Así es. Regrese, vea. ¿Cree? ¿Todos creen ahora? La congregación se regocija y dice, amén, ve. Esa es la confirmación del pacto con la simiente de Abraham, si pueden creer. 92 Aquí, hay una mujercita acostada en la camilla. ¿Puedes oírme, señora, acostada en esa camilla? Sí. No puedo sanarte. No sé nada de ti, solo eres una extraña para mí. ¿Pero crees que Jesucristo puede revelarme cuál es tu problema? ¿Eso te ayudaría? ¿Lo haría? Si te quedas ahí, morirás. Solo tienes una oportunidad de vivir, aceptar a Cristo. Tienes cáncer. Es cierto. ¿Crees que Dios te sanará ahora? ¿De verdad? Levanta la mano si lo crees. Muy bien. En tu lugar, lo único que podrías hacer sería levantarte de esa cama, tomar lo que tienes en la cama e irte a casa, proclamando tu fe en Dios, como la simiente de Abraham. Levántate, en el nombre de Jesús. Mira, ella se levanta para aceptar su promesa en Dios. 93 ¿Cuántos de ustedes lo creen de todo corazón ahora? Levántense. Tienen fuerza. Dios les dará fuerza. Levántense. Pónganse de pie. Ahí está, arriba, fuera de la camilla. Ahora, los demás que desean recibir a Jesucristo, pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie, en todas partes, acepten a Jesucristo como su sanador. Señor Jesús, sana a cada uno de ellos. Concédelo, Señor.